creo que es en el versículo 2, sí. Y al instante que fue llamado Juan como tipo de la iglesia, que fue llamada a ir con el Señor en estos días que vienen, Juan dice: al instante que me llamaron, yo estaba en el Espíritu. Y ahí aparece Espíritu con mayúscula para identificarlo como el Espíritu Santo. Juan fue llevado en el Espíritu, y cuando fue llevado en el versículo 2, y él se encontró que estaba fuera de su carne, sino que estaba ahora dentro de una dimensión del Espíritu Santo. Juan dice que en el Espíritu lo primero que él ve es un trono establecido en los cielos. Hice una pausa aquí en el estudio para decir, hermano, que la importancia del Apocalipsis comienza en que el Espíritu Santo le mostró a Juan las cosas que estaban ocultas hasta ese momento, que eran casi 100 años de historia, por lo menos 70 años de historia o 60 y tantos años de historia cristiana, y hasta ese momento no había una cortina descorrida. Pero el Espíritu Santo, donde Juan entra en esa dimensión, fue el Espíritu el que le ayudó a Juan a mirar con ojos espirituales las experiencias que el capítulo 4 comienzan a darnos, descorriendo a Juan, el Espíritu, la cortina de lo que pasa en el cielo, de lo que sucede en el trono de Dios, e inmediatamente que la iglesia desaparece de la tierra, incluso la iglesia que físicamente había muerto, o sea, los cristianos que habían muerto en la fe de Cristo. Cristo los llama arriba: suban acá, se levantan de los sepulcros, reciben cuerpos de gloria, junto con ellos los santos que estemos vivos en ese tiempo, nos levantamos, vamos al cielo, y es el Espíritu Santo el que le muestra a Juan las revelaciones de los misterios de cómo será el cielo cuando estemos allá. Quiero ayudarte a comprender que para entender la Biblia necesitamos orar reverentemente, decir: Espíritu Santo, muéstrame las sagradas escrituras. Jesús dijo de él que él es el que nos guiará. El Espíritu le guiará a toda la verdad. Nadie puede entender los misterios de Dios, aún los aparentemente más sencillos, si no tiene la guianza, la orientación del Espíritu Santo, porque él fue enviado para guiarnos a toda la verdad. Ahora, cuando Juan es llevado en el Espíritu y el Espíritu le comienza a mostrar la verdad de cómo es el cielo, en respuesta a la pregunta curiosa de cada ser humano que tiene eternidad en él, de cómo es el cielo, Juan en el capítulo 4, ya desaparecida la iglesia y ahora en el cielo, la primera cosa que Juan describe después que está en el Espíritu es que el Señor le muestra un trono que está establecido en el cielo. Curiosamente, ese trono en funciones en ese momento no aparece en el capítulo 4 funcionando como el trono de gracia. Ustedes saben que en la Biblia aparece esta maravilla ahora que estamos todavía en el tiempo de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, se va a percatar enseguida que lee conmigo que este trono que Juan ve en el cielo no está funcionando como ha funcionado hasta ahora que está la iglesia en el mundo, como trono de la gracia, porque la gracia de Cristo se levanta de la tierra cuando los santos se vayan, cuando nos vayamos tú y yo a la cena de las bodas del Cordero. Después que Cristo levante la iglesia, vamos a ver ahora que el trono que Juan ve establecido en el cielo es un trono de juicio. Y yo quiero decir en esta mañana que ese trono establecido habla del canto del Salmo 93, en que el salmista cantó y dijo: firme es tu trono desde entonces. El viernes dijimos aquí que lo que hemos recibido al Señor, hemos recibido un reino inconmovible. Los tronos humanos se han caído, las filosofías humanas se han caído, los ateos se han caído, pero el trono de Dios está establecido en el cielo. ¿Quién lo puede alabar en esta mañana? Juan ve un trono establecido, no se mueve, es permanente, su rey está sentado, él es el creador. Pero cuando Juan comienza a desgranar, a escribir la visión que en espíritu comienza a ver de la escena que ocurre en ese trono, cómo era la apariencia del que lo ocupaba, qué dicen los que estaban cerca del trono, la idea de Apocalipsis capítulo 4 inevitablemente es que en esa escena el que está sentado en el trono no está dispensando toda gracia, sino que hay un momento en el Apocalipsis capítulo 4 cuando la ira de Dios está encendida contra la humanidad. Miren conmigo los colores
y de su trono en el capítulo 4. Si usted está leyendo conmigo, se va a dar cuenta, hay unos tonos en el versículo 3 y el aspecto, dice Juan, del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra. Diga conmigo, piedra. Las piedras en la Biblia hablan de la dureza. Y dice la Biblia que en la gran tribulación los hombres verán en una visión la ira de Dios encendida y clamarán a las peñas que caigan sobre ellos y buscarán la muerte en el tiempo que se ha levantado la iglesia y la muerte huirá. Pero Juan dice que el aspecto de Dios que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe y dígame más qué piedra era, y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, pero diferente al de ahora. Era un arco iris predominantemente en verde, semejante en aspecto a la esmeralda, que es otra piedra, pero de color verdoso. Por tanto, cuando leemos eso, nos damos cuenta que el jaspe que Juan ve en la apariencia que ve del que está sentado en el trono, ese jaspe también se menciona en la descripción de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y el jaspe en Apocalipsis representa la pureza y la santidad de Dios. Cuando avancemos veremos como la ira de Dios, del Dios Santo, cuando Él se aira contra el pecado, es porque su moral innata en su personalidad le impide asociarse con el pecado, pero llama al pecador que se arrepienta para que se lave en la sangre del Cordero y herede la corona de la vida. Pero el jaspe habla de la pureza y de la santidad de Dios. Ahora también hay cornalina en el aspecto del Señor sentado en este tribunal de Apocalipsis capítulo 4 en su trono. Y esto es lo que se conoce en nuestro idioma como el rubí. Cuando usted ha estudiado la metalurgia, sabe que la cornalina equivale a nuestro rubí. Y lo rojo de la cornalina representa el juicio de Dios contra el pecado. Así que ese rubí rojo, esa cornalina roja, también parecido al color de la sangre de Cristo. Y cuando uno habla de la sangre de Cristo, tiene que acordarse que la sangre de Cristo fue un juicio que Dios hizo en contra del pecado de la humanidad. Algunos hermanos deben oír esta mañana esto: Cristo murió bajo la ira de Dios a favor de nosotros. La Biblia dice que todo lo que había en el mundo de pecado, el Padre lo cargó en Él. Pablo fue agudo cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Y la cruz es un juicio que Dios hizo de sustitución, que en vez de matarnos a ti y a mí nos perdonó, y al Hijo lo castigó por nuestros pecados. Por tanto, el rubí o la cornalina que aparece en la cara de Dios, en el aspecto de Dios, habla del juicio de Dios contra el pecado de la humanidad, porque a esa etapa de la humanidad la iglesia ha predicado por 2000 años, los pecadores han seguido en sus delitos, la gente ha seguido en sus prácticas, alienados o alejados del Señor. Y viene un tiempo cuando el color de la cornalina se va a establecer, hablando de que hay un juicio que Dios está haciendo por el pecado. Y el arco iris rodea el trono de Dios porque hay algo innato en la naturaleza de Dios, y es que en la ira, aún en los tiempos peores, aún la retribución peor, en la ira Dios se acuerda de la misericordia. Ahora, este arco iris que aparece como esmeralda, que es una piedra verdosa oscuro, habla de juicio, porque el arco iris apareció en la Biblia cuando Dios hizo un juicio. En el tiempo de Noé destruyó todo por agua. El hombre siguió en su pecado. El hombre se casaban los hijos de Dios con las hijas de los hombres. El hombre prefirió pecar, no hizo caso a Noé, que predicó por 120 años, y vino un juicio. Y el Señor no dijo a Noé que Él no destruiría más la tierra, pero le mostró un arco iris y le dijo: no será destruida más la tierra por agua. Así que la experiencia del arco iris significa evidentemente que ha llegado el tiempo de la ira de Dios otra vez, pero que la tierra no va a ser castigada globalmente por un maremoto global. Eso es lo que representa el arco iris. Por un lado, la misericordia, la verdad y la fidelidad del Señor, pero por otro, ilustra que ha venido el tiempo cuando a través del fuego Dios
va a enviar su ira sobre esta humanidad. Para recapitular, estamos frente al trono de Dios. La iglesia fue levantada al cielo. Juan ve el trono, ve el aspecto del que está sentado en el trono. Y recapitulando, la pureza y la santidad de Dios representadas en el jaspe lo llevan a hacer juicio y justicia contra el pecado representado en la cornalina, pero en su justicia hay misericordia representada en el arco iris, en que no es por agua que Dios va a destruir la humanidad que no ha creído en él. Así que cuando abrimos Apocalipsis capítulo 4, encontramos la preparatoria del trono de Dios para hacer justicia y derramar su ira sobre un mundo que ha rechazado a Dios. Quiero animarles, hermanos, y también a mí, que soy deudor, como dijo Pablo, a las almas perdidas, que hagamos énfasis en que el pecador se arrepienta. No tomemos livianamente que alguna familia está sin Dios. No te acostumbres a que el hijo no es cristiano. La ira de Dios se va a derramar. Este Apocalipsis 4 revela la ira de Dios preparándose en el cielo, como ahora desgranaremos en enseñanza, para el hombre que ahora en el tiempo de la gracia dijo: no me interesa el mensaje, yo quiero vivir según mis deleites pecaminosos, según la mente. Nosotros tenemos el deber no de salvar la humanidad, pero sí de insistir que el pecador se vuelva a Cristo, porque si se vuelve a Cristo como tú y yo lo hicimos, seremos salvos eternamente. Ahora, una de las cosas que dice en Apocalipsis capítulo 4, que este trono no es el trono que dispensa gracia ahora, sino juicio, es que Juan se da cuenta que hay un poco de juicio en el trono que está viendo en el cielo, porque dice Juan que del trono, alguien me diga qué versículo es que lo encontró, salían relámpagos y truenos y voces, en el versículo 5, y del trono salían relámpagos, y los relámpagos no vienen en el tiempo de la calma y de la bonanza,